Hola, vale. Te aviso ya. Lo que hizo Peacemaker en su final no fue casualidad. No fue un chiste. No fue solo estilo James Gunn. Fue literalmente una pista descarada de lo que va a ser Man of Tomorrow, el próximo peliculón del Superman del DCU. Y no sé cómo no se está hablando más de esto, porque si entiendes lo que significa Planeta Salvación dentro del lore de DC, es imposible no ver que esto fue un spoiler camuflado. Pero hay algo ahí que nadie está comentando, y cambia por completo quién va a ser o verdadero vilão da historia. Si estás aquí, probablemente ya formas parte del fandom que no se conforma con ver el tráiler y pasar. Te gusta analizar, conectar, teorizar. Pues justo por eso, suscríbete al canal ahora. Estamos a punto de alcanzar una meta muy especial y cada suscripción cuenta un montón. Además, así no te pierdes nada del nuevo DCU, que está empezando a soltar pistas por todos lados. Y dime algo, ¿desde qué ciudad y país estás viendo esto? Coméntalo ahí abajo, que yo leo todos. Vale, vamos al lío. El planeta Salvación, que se menciona justo al final de Peacemaker, no es cualquier sitio. Es una de las locaciones más brutales de los cómics da DC. Una especie de Battle Royale forzado, donde el gobierno exilia a los metahumanos, héroes o villanos, para que se destruyan entre ellos. Y esto no lo estoy sacando de la manga. Está basado en la saga Salvation Run, publicada en 2008. En ese arco, Lex Luthor y el Joker terminan enfrentados, liderando dos facciones de criminales. Y la cosa se sale completamente de control. Pero la versión que James Gunn puede estar preparando es aún más extrema. Porque aquí no se trata solo de mandar villanos peligrosos a un planeta remoto. Hay algo en la actitud del personaje de Rick Flag que cambia las reglas del juego. En la serie, él ya muestra una moral ambigua, un resentimiento profundo hacia el sistema y hacia todo lo que representa el control absoluto. Y si el plan es usar ese planeta para deshacerse de todos los metahumanos, incluyendo al mismísimo Superman, entonces no estamos ante una simple prisión, estamos ante el primer movimiento de guerra. Y sí, puede sonar exagerado, pero ya lo hemos visto antes en los cómics. Gunn es fan declarado de estas tramas. Le encanta el caos organizado, los personajes grises y las traiciones. ¿Y si ese último plano en Peacemaker, con la referencia al planeta Salvación, fue exactamente eso? Un foreshadow brutal del gran evento que va a partir el DCU por la mitad. Ahora, esto se pone más turbio cuando miramos quién está detrás de ese posible plan. ¿Y con quién se estaría aliando? Porque sí, el siguiente nombre que tienes que tener en la cabeza es Lex Luthor. Pero antes de entrar en eso, hay un detalle sobre ese planeta que lo cambia absolutamente todo. Y no es lo que crees. Te lo cuento en el próximo bloque. Lo de Lex no es solo una aparición simbólica para meter presión. El tipo está en la cárcel, sí, pero sigue controlando todo desde dentro. Y si te fijas bien, eso no es nuevo. En los cómics de Salvation Run, él opera exactamente igual, preso, pero moviendo los hilos con más libertad que si estuviera suelto. En Peacemaker, esa vibra está muy clara. Lex tiene acceso, aliados, y lo más importante, un plan. Y ese plan, por lo que parece, incluye colaborar con Rick Flag para deportar a todos los metahumanos al planeta Salvación, incluido Superman. Lo interesante es que esta alianza entre Lex y Flag no es casual. Ambos tienen razones para desconfiar del poder metahumano. Lex, por supuesto, siempre ha odiado a Superman. No solo por envidia, sino porque cree sinceramente que ningún alienígena debería tener más poder que un ser humano. Y Flag, bueno, después de todo lo que ha vivido en The Suicide Squad y en la serie, ya no está alineado con la moral de Amanda Waller, ni con la idea de salvar el mundo. Está quemado, y eso lo hace extremadamente peligroso si se cruza con alguien como Lex. Pero aquí es donde empieza lo jugoso. En los cómics, esa alianza entre villanos se rompe de forma brutal. Y todo apunta a que James Gunn puede seguir un camino parecido.
Lex está convencido de que tiene el control, como siempre. Pero si el plan es tan ambicioso como parece, y realmente consigue que todos los metahumanos acaben exiliados en ese planeta, ¿qué le impide a Flag traicionar también a Lex y meterlo en la lista? Exactamente eso es lo que pasa en Salvation Run. El villano piensa que lo tiene todo bajo control, hasta que lo apuñalan por la espalda. Y si Gunn adapta eso, no sería solo un guiño a los fans de las viñetas. Sería una forma perfecta de escalar el conflicto sin necesidad de meter multiversos, viajes en el tiempo o tramas cósmicas complicadas. Lex Luthor, traicionado, atrapado en un planeta hostil, obligado a formar alianzas con quienes desprecia, mientras intenta escapar y volver a tomar el control de la Tierra. Y eso no es todo, porque en ese planeta no está solo. Hay alguien que va a ir contra él en cada paso, y no es Superman. Te cuento quién es en el próximo bloque. En Salvation Run la dinámica es clara. Dos personalidades extremas chocan por completo. Lex Luthor, maestro del control y la estrategia, frente al Joker, agente del caos absoluto. Si James Gunn toma esa línea, la película no será un simple enfrentamiento físico, sino un duelo filosófico llevado a golpes y trampas. En la serie y en los cómics, el Joker actúa como motor de ruptura dentro del grupo de villanos. Donde Lex busca organización y objetivos, el Joker siembra desorden y obliga a que las lealtades se pongan a prueba, y eso convierte cualquier alianza en una bomba de relojería. Visualmente, la idea funciona de maravilla para el cine. Imagina planos cortos, ajustes de color para diferenciar las facciones, y secuencias de supervivencia en las que la cámara no sabe en quién confiar. En los cómics, la división entre el equipo Luthor y el equipo Joker crea momentos donde los villanos deben elegir bandos, y esas decisiones exponen motivaciones que no siempre son heroicas. Esa tensión moral y táctica es exactamente lo que potencia a Gunn. Personajes grises obligados a negociar con monstruos y escenas en las que la traición es casi un recurso narrativo tan potente como la acción. Pero hay un asunto que cambia la matemática del conflicto: la presencia de terceros intereses y posibles traiciones internas. En Salvation Run, la rivalidad entre Lex y Joker no se resuelve solo con fuerza bruta, se resuelve con engaños, alianzas temporales y maniobras políticas. Si Flag, Waller o incluso algún héroe infiltrado actúan en la sombra, la pelea entre Lex y Joker se convierte en el tablero donde se mueven piezas aún más grandes. Y esto abre la puerta a una lectura muy peligrosa para Luthor. Aunque él planifique todo, alguien siempre puede reescribir sus reglas. Hay algo más que no deberíamos perder de vista, y tiene que ver con quién sale realmente beneficiado cuando el orden se rompe por completo. Porque si el Joker logra desestabilizar a Lex lo suficiente, no solo gana la anarquía, podría dejar la puerta abierta para amenazas cósmicas o para una escalada narrativa mucho mayor. En el siguiente bloque te explico por qué ese tercero podría ser el verdadero detonante de la crisis que todos tememos. Este es el giro más inquietante de todos. Si el plan de Lex se lleva a cabo, el mismísimo Superman sería uno de los metahumanos exiliados al planeta Salvación. Y esto no es una exageración. En los cómics hay precedentes claros de intentos por parte de Luthor de quitar del mapa a Clark Kent mediante tácticas indirectas, como manipular gobiernos, crear leyes antimeta o usar tecnología kryptoniana robada. Pero esta vez no se trataría de un enfrentamiento frontal, sería una jugada política, fría y ejecutada desde las sombras, y eso encaja perfectamente con el tipo de narrativa que James Gunn viene construyendo. El planteamiento es brutal. La humanidad, representada por Luthor, decide que la presencia de metahumanos es un riesgo para la estabilidad del planeta, y el único modo de controlarlo es enviarlos a todos, sin distinción de moral o lealtad, a un entorno controlado, una especie de prisión sin retorno, en la que héroes y villanos deben sobrevivir como puedan. Este concepto,
más allá de lo dramático, permite redefinir el status quo del DCU. Porque si Superman desaparece, aunque sea temporalmente, todo el resto del tablero cambia. No es solo un cambio de liderazgo, es el colapso de la figura que representa el ideal. Y aquí es donde entra la parte más interesante. ¿Y si Lex consigue exactamente lo que quiere, pero solo por un breve momento? Porque en ese planeta, lejos de la Tierra, Superman ya no tendría que actuar como símbolo. Podría actuar como superviviente. Y eso abre la puerta a una evolución del personaje que no se ha explorado aún en el cine. Un Superman obligado a negociar, a unir fuerzas con enemigos, a descubrir los límites reales de su esperanza cuando no hay nada que proteger excepto su propia vida. Y lo mejor de todo es que eso no es teoría vacía. En Salvation Run hay momentos así, y algunos implican alianzas temporales con Luthor. Pero todo eso depende de un factor, la traición que puede redefinir todo el juego de Lex. Porque si lo que se rumorea es cierto, hay alguien más detrás de esta idea de enviar a los metahumanos al exilio, y no tiene intención de dejar a Lex fuera de la lista. Te explico cómo encaja esto con la historia del DCU justo en el siguiente bloque. Aquí viene lo realmente irónico de todo este plan. Lex Luthor, el gran estratega, el que siempre va 5 pasos por delante, podría acabar siendo víctima de su propia jugada. Y no sería la primera vez. En Salvation Run, tras organizar la huida del planeta con una tecnología improvisada, Lex es traicionado por aquellos con los que compartía alianzas. En concreto, Deadshot, Pistoleiro y Rick Flag toman decisiones por su cuenta que acaban volviéndose en su contra. Esa misma estructura narrativa podría repetirse perfectamente en el DCU, con Flag eliminando a Lex del tablero en cuanto ya no le sea útil. Lo que plantea esta teoría es que Flag nunca confió del todo en Luthor, solo necesitaba su intelecto y sus recursos para activar el plan. Y una vez todos los metahumanos están fuera de la Tierra, incluyendo a Superman, el siguiente paso lógico es limpiar también a quien ideó el sistema. Porque si Lex ha demostrado algo en cada versión que hemos visto, es que jamás se queda en segundo plano. No acepta ser un instrumento de nadie. Y eso, para Flag, representa un riesgo que no puede permitirse dejar sin resolver. Además, hay una razón visual y simbólica que podría apoyar esta hipótesis. En Peacemaker, Flag ya se muestra como alguien que cuestiona el liderazgo, que rechaza la manipulación y que tiene una moral más alineada con la justicia pragmática. Si ve en Lex una amenaza futura, no va a dudar en neutralizarlo, aunque eso implique enviarlo al mismo infierno que él ayudó a construir. Este tipo de traición, además, encajaría muy bien con el tono narrativo que Gunn viene desarrollando desde The Suicide Squad. Relaciones rotas, ideales distorsionados y personajes que cruzan límites sin pestañear. Y lo mejor de todo es que, en lugar de destruir a Luthor, ese giro podría fortalecerlo, porque una vez atrapado en el planeta Salvación, Lex no tendría más remedio que sobrevivir, adaptarse y, quién sabe, incluso aliarse temporalmente con Superman. Sí, has oído bien. Esa unión incómoda ya ocurrió en los cómics. Y el motivo no fue amistad. Fue pura estrategia. Pero hay un detalle más sobre ese planeta que todavía no mencionamos, y que podría escalar el conflicto a un nivel completamente distinto. Te lo explico en el siguiente bloque. Aquí es donde todo se conecta con algo mucho más grande. En los cómics, el planeta Salvación no es solo una prisión improvisada. Es un terreno de pruebas para los parademonios de Apokolips, el planeta de Darkseid. En otras palabras, ese lugar al que están enviando a los metahumanos, supuestamente para proteger la Tierra, es en realidad una especie de campo de entrenamiento brutal, donde se forjan los soldados del mismísimo Señor de la Antilibertad. Y si Gunn decide incluir este componente en el DCU, el conflicto deja de ser entre humanos y metahumanos. Se convierte en una guerra entre civilizaciones.
Este sería el punto perfecto para introducir a los nuevos dioses de forma gradual, sin necesidad de un monólogo expositivo. Simplemente con mostrar los restos de tecnología de Apokolips en el planeta o a alguna criatura modificada, ya se plantaría la semilla. Porque si los villanos del DCU son enviados allí y descubren que ese planeta pertenece a una fuerza aún más oscura, eso abre la puerta a una nueva saga completa. Y sí, estamos hablando de Crisis Final, el macroevento que redefine el universo DC de arriba a abajo. En ese arco, Darkseid aplica la ecuación antivida, un concepto que le permite controlar la voluntad de todo ser vivo. Y esto no es teoría vacía. Gunn ha confirmado en varias entrevistas que le fascinan las historias donde el libre albedrío se pone en peligro. Justo lo que hace Darkseid. Además, la aparición de Orión, el hijo rebelde de Darkseid, asesinado en las primeras páginas de Crisis Final, puede ser un recurso perfecto para conectar con la serie de los Green Lanterns. En los cómics, Hal Jordan y John Stewart son los primeros en investigar esa muerte. Si la serie de los Lanterns empieza con esa premisa, un dios muerto, asesinado en la Tierra, y el rastro lleva al planeta Salvación, entonces la conexión entre todo el DCU ya está construida. No hace falta multiverso, ni viajes temporales. Solo decisiones coherentes entre películas y series. Y eso es exactamente lo que Gunn ha prometido. Un universo interconectado, pero narrativamente sólido. Ahora, lo que falta por responder es si Man of Tomorrow va a asumir ese peso, o si solo será una secuela de Superman. En el próximo bloque te explico por qué esa película podría ser algo mucho más ambicioso de lo que parece. Es tentador pensar que Man of Tomorrow será simplemente la continuación del nuevo Superman del DCU. Pero si conectamos todas las piezas que hemos mencionado hasta ahora, queda claro que este no es un proyecto aislado. Es el primer gran catalizador de una saga más amplia. La elección del título no es inocente. El hombre del mañana siempre ha sido un símbolo de esperanza y progreso. Pero aquí parece apuntar a un futuro mucho más conflictivo, donde ese mañana se construye desde la supervivencia, la traición y la guerra ideológica. Y si Lex Luthor va a ser parte central de esa narrativa, no será como villano unidimensional. James Gunn ya dijo públicamente que quiere explorar a fondo personajes complejos, y Lex es el mejor ejemplo para eso. En Crisis Final, Luthor no solo sobrevive, colabora con los héroes. No por bondad, sino porque su ego no tolera que otro ser, Darkseid, en este caso, esclavice a la humanidad. Ese punto de inflexión podría ser clave en el DCU, mostrar a Luthor como una mente brillante que solo coopera cuando el caos amenaza con aplastarlo también a él. Además, si el plan es adaptar libremente elementos de Salvation Run, Crisis Final, y quizá incluso introducir parte del lore de los nuevos dioses, entonces Man of Tomorrow se convierte, de facto, en el equivalente a lo que fue Iron Man en el MCU, no por el tono, sino por el peso fundacional. Este no es solo un nuevo Superman, es la piedra angular del universo que viene, y eso explica por qué hay tanto misterio alrededor del casting de Lex, del enfoque narrativo y del tono general de la película. Ahora la gran pregunta es si Lex Luthor va a evolucionar. ¿Quién queda como amenaza principal? Porque si el villano más famoso de Superman empieza a matizarse, alguien más tendrá que ocupar el puesto de antagonista supremo. ¿Será Darkseid? ¿O Gunn tiene otro as bajo la manga? Comenta qué crees tú. ¿Estamos viendo el nacimiento de la próxima gran crisis del cine de superhéroes? ¿O solo una jugada bien disfrazada? Porque si esto es solo el comienzo, lo que viene después podría ser aún más grande. Si damos por hecho que Lex Luthor no va a ser el villano clásico de esta nueva etapa, o al menos, no el único ni el principal, entonces toca mirar más allá, porque cada gran saga necesita una amenaza a la altura. Y si el DCU está apuntando hacia una posible adaptación libre de Crisis Final, hay al menos 3 candidatos claros:
El primero, por supuesto, es Darkseid, pero introducirlo demasiado pronto podría ser arriesgado, especialmente si Gunn quiere construir la tensión poco a poco. Así que cabe la posibilidad de que veamos antes a uno de sus emisarios o incluso a un traidor desde dentro del propio sistema. Un nombre que empieza a sonar con fuerza es el del General Sam Lane, el padre de Lois, que en varias versiones de los cómics ha tenido una postura radical contra los metahumanos. En el contexto de un mundo que decide exiliar a sus superhéroes, Lane podría aparecer como figura política que promueve esa agenda. Otra opción es la Checkmate, esa organización secreta que aparece de forma algo más ligera en Peacemaker, pero que en los cómics llega a actuar como una fuerza de control absoluto. Y no podemos olvidar a Amanda Waller, que sigue operando desde las sombras, acumulando información y control. El verdadero giro sería introducir un villano completamente nuevo para el público general, pero conocido por los lectores veteranos. Alguien como Vandal Savage, o incluso la inteligencia artificial Brother Eye. Ambos encajan perfectamente en una narrativa donde el libre albedrío y la vigilancia se convierten en amenazas silenciosas. Y lo interesante es que ese tipo de enemigo no necesita fuerza bruta ni rayos láser. Solo necesita información, manipulación y tiempo. Exactamente el tipo de enemigo que podría preparar el terreno para una crisis a gran escala sin necesidad de mostrar al villano final desde el principio. Así que ahora te dejo la pregunta clave. ¿Tú de qué equipo eres? ¿Team Lex? ¿Team Joker? ¿O crees que hay algo aún más siniestro en marcha? Sea cual sea tu teoría, déjala abajo en los comentarios. Y si este contenido te está conectando con las teorías y pistas más importantes del nuevo universo DC, suscríbete al canal. Estamos a punto de alcanzar una meta muy especial, y tu apoyo marca la diferencia. Aquí vas a seguir encontrando análisis sin relleno, con información real, referencias a cómics y sin miedo a opinar. Así que activa esa suscripción y seguimos descifrando este nuevo DCU juntos. Nos vemos en el próximo video.